esta cosa. Ahí está. Ya. Quizás si lo pego, lo podemos ver. Dame un segundo con un cable aquí en medio. Ahí está. Bueno, quizá tampoco se ve. XD ya, ahora sí. Bien. Tenemos ese problema. Tenemos que las diferencias de presiones que se producen al ascender una montaña son la causa que algunas personas se oponen y tengan fuertes dolores de oído. Investigaciones científicas determinaron que la presión atmosférica estaba por la expresión bla, ¿ya? Que es una función exponencial cuya base es 9 décimos, ¿ya? Y lo que nos están diciendo acá es que para poder calcular esta cosa se mide la altura con respecto al nivel del mar en miles de metros. Esa parte es importante, y lo que resulta una unidad que está en atmósferas, ¿okay? Entonces, lo relevante acá entonces es que nuestra función, que va a ser la presión, está determinado por la función 9 dividido en 10 elevado a x, ¿ya? Esta cosa va a represar la presión en función de la altura, ¿ya? Esto tiene más sentido porque, por ejemplo, F de 0, que sería la presión a 0 metros sobre el nivel del mar, o bueno, a 0 miles de metros, en miles de metros. Ya esto de la unidad es más bien para que no se revienten las cosas, pero en altura 0, lo que vamos a tener, 0 miles de metros, era lo que quería poner aquí, va a ser 9 partido por 10, 9 partido por 10 elevado a 0, que es 1. Y lo que nosotros sabemos es que hay una atmósfera al nivel del mar, así que tiene sentido esa parte. Y luego esta es una cosa que va escalando, y lo que ocurre, que esto es lo que tienes que notar que es importante, que como la base de esta función exponencial, 9 décimos, es menor que 1, lo que va a pasar es que a los x que son menores que 0 va a crecer, ¿ya? Y para los x que son mayores que 0 va a decrecer. Cuando es mayor que 1 ocurre al revés. Y lo que tienen que pensar para acordarse de eso es que si yo tengo un número mayor que 1 y lo empiezo a multiplicar por sí mismo varias veces, el número va a crecer. Entonces, a medida que me muevo hacia la derecha y tengo, por ejemplo, 2 elevado a 2, elevado a 4, elevado a 80, siempre ese número va a ser más grande. En cambio, si yo en vez de 2 tengo un medio, por ejemplo, que es un número menor que 1, cuando yo empiezo a multiplicar un medio por un medio por un medio, lo que estoy haciendo es sacar la mitad de 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 la mitad, y por lo tanto voy a ir achicando. Entonces esta es un indicador que me va a decir cómo se va a portar, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere hacerse la idea del monito, cuando uno tiene A mayor que 1, tiene el gráfico que revisamos ayer. Siempre en 0 va a estar el 1, ¿eh? Eso no va a cambiar, pero lo que va a cambiar es que si es mayor que 1, esta cuestión va a ser así, y si el A es menor que 1, va a ser... aquí otra vez va a estar el 1, eso no va a cambiar, pero va a ser así. Quizás si paso por el punto mejor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno se puede dar cuenta de eso, por ejemplo? Porque imagínense que, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, si fuese f de x un medio a la x, o sea, perdón, dije mayor que 1, no me sirve, 2 a la x, y aquí fuese f de x un medio a la x. Si se fijan, si yo tengo un medio a la x, es lo mismo que yo tuviera el 2 arriba y lo cambiara de signo, ¿ya? Así que, si se fijan, de hecho, para que no tengamos conflictos, pongámosle esto g. Lo que ocurre entre estas dos es que g de x es f de menos x, como que di vuelta este gráfico. De hecho, si pusieran aquí entre medio de estos dos gráficos un espejo, lo que tengo es que esto de acá es el reflejo de lo que está aquí a la izquierda, ¿ya? Entonces, eso es lo que indica que por qué si la función tiene a mayor que 1 va a crecer, y si es menor que 1 va a decrecer, ¿vale?
Entonces, como estamos en presencia de un número que es menor que 1, si nos pidieran hacer el gráfico de nuestra función f, volviendo al problema de la presión, lo que tenemos es f de x igual a 9 partido por 10 elevado a x. Entonces, como 9 partido por 10 es menor que 1, su gráfica corresponde a... Entonces, aquí hay dos puntos que son importantes para dibujar. Entonces, hacemos el eje. Uno de los dos siempre va a ser que en 0 vale 1. Eso es inevitable porque la exponencial vale 1 siempre en 0. Y después es cuánto valen 1. ¿Ok? Entonces, si aquí tenemos el 1, por ejemplo, 9 dividido en 10 elevado a 1 sería 9 dividido en 10. Entonces, si aquí está el 1 como altura, 9 dividido en 10 es 0,9, así que tendría que estar muy cerquita. Entonces, esos dos puntos, 9 décimos, sí, 1 en este caso, son los que son relevantes. Y esta cosa va a ser un gráfico así. Uy. Acuérdense que esta función no puede tocar el 0, la exponencial siempre va a ser positiva, así que esto va a ser así. ¿Ya? Lo importante es que en la parte en la que se puede ya crecer, la parte que es mayor que 1 crece muy rápido y después en todo esto va lentito, acercándose a 0 cada vez más, pero nunca lo toca. Ok. Eso sería hacer la gráfica. Y después, por ejemplo, si nos preguntaran, qué sé yo, cuánta presión hay a los 1000 metros, bueno, a los 1000 metros, como me están diciendo, a los 1000 metros sobre el nivel del mar, así como se ve, como me dijeron que el X tenía que entrar en miles de metros, habría que decir, como X se mide en miles de metros, lo que tendríamos es estos 1000 metros sobre el nivel del mar equivaldrían a 1. ¿Ya? Y por lo tanto, hay F de 1 atmósferas de presión, es decir, 9 dividido en 10 atmósferas. ¿Ya? O sea que cuando uno sube 1000 metros, la presión baja 10%. Pasamos a valer 0,9 atmósferas en vez de 1. ¿Ok? Después, por ejemplo, a los 2000 metros, sería F de 2, que sería 9 partido en 10 elevado a 2, o sea, 9 elevado a 2 dividido en 10 elevado a 2, que es 100, o sea, 81 dividido en 100 atmósferas. Ya, o sea que ahí baja más o menos, cuando estamos a 2000 metros, baja el 81% de la presión que hay a nivel del mar. ¿Ya? Y así uno puede seguir, bla, bla, mucho rato. Si uno quiere ser más preciso con el dibujo, puede ir evaluando en más puntos y hacer un mejor mono, pero la forma de la exponencial siempre va a ser la misma. Así que, por eso en términos del gráfico, lo único que importa identificar es si es mayor o menor que 1 la base. Bueno, y también después hay que ver si es que crece o decrece, digamos, si tiene un signo menos afuera o no tiene un signo menos afuera. ¿Ya? Entonces, a lo mejor a alguien le hace ruido esto de que yo les diga que en 0 siempre vale 1, porque significa que las cosas que se mueven de forma exponencial tendrían el problema de que no las podría ajustar a que valgan algo diferente cuando partimos, en el tiempo 0. Y la forma de corregir esa cosa, digamos, o hacer que el ajuste de la función calce bien, es que si yo necesito, por ejemplo, que la función me valga 2 en 0,
lo que puedo hacer es ponerle un 2 al principio, ¿sí? Un factor 2 de multiplicando. Entonces así cuando valga t el tiempo, o digamos la función se evalúa en 0, va a valer 1, multiplicada por esa constante me va a quedar, ¿ya? De hecho, en general, cuando uno tiene una función exponencial, lo que suele tener es, a ver, dicho de otra forma. En general, cuando uno tiene una población que crece, o digamos, un proceso que evoluciona de forma exponencial, se modela siempre de la misma forma, ¿ya? Después hay una explicación que tiene que ver con cuánto varía, y de acuerdo a cumplir el modelo de variación es que se deduce cuánto vale la función que lo modela, pero no estamos aquí para explicar esa parte, así que vamos a llegar al resultado directamente. Entonces, por ejemplo, en general, esto sería como el problema 2, en general, cuando tenemos una situación modelada y que tiene comportamiento exponencial, la función que lo describe es, qué sé yo, pongámosle f nomás, no pasa nada. Lo vamos a ver con t como variable por esto de pensarlo como un proceso que evoluciona en el tiempo, ¿ya? Pero la letra de la variable es irrelevante. Va a ser a sub 0, una constante, por e a la kt. ¿Ok? Y acá lo que se considera es lo siguiente. Voy a cambiar el color de esto para que... Entonces, ¿dónde? A 0 es el valor de esta cantidad en el tiempo inicial. Ok. K es la tasa de variación de la cantidad. Ya puede ser positiva si es que crece, negativa si es que decrece. T es el tiempo transcurrido. Y F, bueno, y F de T es la cantidad en el tiempo T. ¿Ya? Y acá es súper importante considerar que si, por ejemplo, K es, no sé, personas por minuto, entonces T se mide en minutos. ¿Ok? Eso es lo importante que tienen que tener en consideración. Si la constante, si su tasa de variación les va a decir que ocurre tal cosa con cierta frecuencia, entonces ese tiempo lo tienen que dar lo tienen que pasar en la misma unidad, ¿ya? Es un detalle que hay que tener en cuenta, porque lo importante es que si yo te digo que esta cuestión crece, por ejemplo, a diario, el tiempo se tiene que medir en días. Si yo te digo que esta cuestión crece por segundo, entonces tengo que medir el tiempo en segundos, porque si no, cuando yo le diga 1 a la función en el tiempo, si la función cree que está recibiendo días y yo le estoy pasando segundos, estamos en problemas porque estamos midiéndolo de manera diferente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué podría pasar con esta cuestión? Que podría ser perfectamente algo que crece exponencial, por ejemplo, las bacterias. ¿Por qué? Porque las bacterias, lo que sabemos es que
cada vez que se divide o que se multiplican, lo que hacen es dividirse en 2. ¿Ok? Y eso va a ir, después esas 2 se van a volver a dividir en 2 y bla, bla, y todo eso de que a ver, que se dividen en 2, estoy haciendo los monitos con las manos. Una bacteria se divide en 2, después cada bacteria se va a dividir en 2. ¿Ya? Todo este tipo de crecimientos en los que se van replicando los pasos son crecimientos exponenciales. Por ejemplo, el contagio de un virus cualquiera, lo que hace es que hay una persona infectada, esa persona infectada está rodeada por gente que no está infectada, y hay una cantidad esperada, dependiendo de qué tan infecciosa sea ese virus, que los va a contagiar. Entonces, en el proceso siguiente de tiempo, estas de aquí, por ejemplo, van a resultar infectadas, y esas dos van a tener más gente a su alrededor. Entonces, en el paso siguiente, cada una también va a poder infectar una cantidad. Ya, no tiene por qué ser 2, puede ser 3. Pongamos que fueran 3, para que no nos quedemos con que siempre es 2, ¿ya? Y esto hace que termine propagándose la cuestión demasiado rápido, ¿ya? ¿En qué es lo que afecta esto? En que, por ejemplo, si esta tasa de reproducción es muy grande, entonces la función va a ir creciendo muy grande, ¿ya? Y esto tiene sentido porque si yo hago que el K sea un número muy grande, significa que voy a avanzar muy rápidamente en el tiempo, por decirlo así. Si es un número chiquitito, lo que va a pasar es que voy a retardar este proceso de explosión, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en general? Que las funciones exponenciales todas quedan en general moduladas por la E, ¿ya? Y esto es simplemente porque la letra E aquí pasa a jugar el rol importante porque, como yo les dije, este tipo de funciones se deduce de cumplir ciertas ecuaciones de evolución, ya que me dicen, este número, esta F, evoluciona, cambia de cierta forma, y en base a eso uno resuelve una ecuación y sale la E como resultado. Pero, por ejemplo, en el caso de las bacterias, si uno hace ese proceso, va a salir la E, pero va a salir multiplicado por un numerito, esta de aquí, y uno podría jugar y en vez de poner la E, poner un 2. ¿Ya? Entonces da lo mismo un poco cuál sea la base que usemos, porque se puede cambiar una por la otra haciendo variar la constante que está al ladito. ¿Ya? Y el análisis va a ser lo mismo. Acuérdense que la única diferencia es que lo que va a valer cuando la función esté evaluada en 1 es lo que me va a decir cuál es la base y cosas por el estilo, ¿ya? Pero el análisis es el mismo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, supongamos que tenemos hablemos de la población de Chile, por ejemplo. Ya, hablemos de la población de Chile. Entonces, aquí tengo un problema que tiene la población de Chile. Se lo voy a copiar para no tener que escribirlo entero. Este es el problema. Voy a borrar esto de aquí. Ya. Entonces, en Chile, por ejemplo, en los años 1996, 97, 98, había una población aproximada de número, respectivamente. Actualmente, según el censo del año 2002, tienen una población, bueno, actualmente 2002 no es muy no es muy actual, pero hay cosas que ocurrieron con los censos que están entre medio, razón por la que en Chile se siguen haciendo estadísticas con los datos del censo del 2002. Si ustedes ya están suficientemente grandes como para haber vivido un censo, pero todavía esos datos no están 100% validados. Así que en general se siguen haciendo estadísticas con los del 2002. Bueno, entonces el 2002 había una población de 15,5 millones, ahora uno más o menos porque lo menciona en la tele, pero estamos cerca de los 20. Y dice que este está creciendo una tasa anual de 1,3%. ¿Ya?
Entonces este 1,3% es nuestra tasa de crecimiento y tenemos cuál es la población en el año 2002. ¿Ya? Entonces, esta información, si la traducimos a lo que tenemos acá arriba como modelo, lo que necesitamos es identificar cuál va a ser nuestro tiempo inicial, cuánto va a valer la función en ese tiempo inicial y cuál es nuestra tasa de crecimiento. ¿Ya? Entonces, esto obviamente es, porque aquí no está mencionado, pero suponiendo que nuestra población crece de forma exponencial. Profe, crece 1.3, ¿no? Claro, es que hay que hacer la identificación de qué es lo que significa eso. Por eso lo vamos a traducir y les voy a decir cómo se interpreta. Entonces, Ah, ya, vale. ¿qué es lo que tenemos? Nuestro t igual a 0 es el año 2002. ¿Ok? ¿Ese es como donde comienza el tiempo? Sí, donde vamos a considerar nuestro punto de referencia. El año 2002. Después, ¿qué es lo que nos interesa saber qué ocurrió en ese momento? ¿Cuánta población había en ese momento? Entonces, la población en 0, vamos a Es volver 15 millones medio. sería 15 millones y medio. Y medio, Lo, sí. lo podemos poner como 15,5 para ponerlo el número en millones en vez de andar arrastrando tanto cero, ¿ya? Lo vamos a poner millones, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de identificar? Que nuestro tiempo se va a medir en años, ¿ok? Y que nuestra función se va a estar midiendo en millones de personas, ¿ok? Eso es lo que acabamos de determinar con esto. El tiempo va en años y la función mide millones de personas, ¿ok? Si alguien quisiera poner aquí los 15 millones y medio como el número completo, entonces su función va a medir personas, no millones de personas, ¿ok? Esa es la única diferencia. Las dos van a representar el mismo valor, solo que van a estar en escalas distintas, por lo tanto se van a dibujar distintos y todo el tema, pero la información va a ser la misma, codificada de maneras diferentes. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos falta identificar? Nuestra tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento. ¿Y qué es lo que dicen los datos? Dice que anualmente, esto es importante, se crece 1,3%. ¿Ok? Entonces, como ya dice anual y nuestro tiempo se está midiendo en años, está bien. No hay que hacer ninguna adaptación. La tasa es anual, nuestro tiempo es anual, ambos son años, estamos bien. Entonces, 1,3% sería ese número. 1,3 dividido en 100. ¿Ok? Y eso sería a este número correrle la coma 2 veces para la izquierda. O sea, si tengo el 1,3, bueno, no quiero dibujar el punto. Ahí está. Lo tengo aquí, 1 y 2. Así que vamos a hacer muchos ceros para acá. Se corre 1, se corre 2. Aquí queda 0,013. Ok, voy a borrar este 0 que me sobró aquí a la izquierda. Si quieren lo dividen con una calculadora, no es relevante. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra población en Chile, en función del tiempo, va a ser 15,5 por E elevado a 0,013 T. Profe, ¿por qué, Porque lo que dijimos aquí es que en general lo vamos a poner siempre con la E como base, salvo que nos digan lo contrario. Ah, ya, vale. ¿Ya? Porque en el fondo es porque lo que asumimos como base para plantear este problema es que la población crece de forma exponencial. Como crece de forma exponencial, uno ocupa la E, a menos que le digan, bueno, como una exponencial de base 2, de base lo que sea, ¿ok? Pero Vale. como nos dice solo exponencial, base E, ¿ok? Y ahí está. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto hay de población, estimemos, digamos, cuánta población
debería haber el año 2021, que es el año en el que estamos ahora, de acuerdo a este modelo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Evaluar la función en el año 2021. El año 2021 desde el año 2002 sería t igual a ¿cuánto? ¿Cómo? Porque yo quiero saber lo que pasa el año 2021. Entonces, Son 19 años, ¿no? son 19 años, exacto. Entonces sería evaluarlo en T19. ¿Vale? Va a ser un número horrible probablemente, pero bueno, la vida es dura. Entonces, P de 19 sería 15,5 E elevado a 0.013 por 19. ¿Ya? Y este número, vamos a calcular acá al ladito cuánto vale. No vamos a perder tiempo sacando un valor así que 15.5 por exponencial 0.013 por 19. Esto nos da aproximadamente 19.843. ¿Ya? Más o menos. ¿Qué significa esto entonces? Que la población en el 2021, si es que siguiera este modelo, si es que este modelo estuviera relativamente ajustado, debería ser aproximadamente, en 2021, la población debería ser aproximadamente 19.8, si quieren lo podemos decir, 19.8 millones de personas. ¿Ya? De hecho, a día de hoy, lo que se dice como población de Chile, sin tener un resultado de un censo de hoy, es que más o menos estamos casi en los 20 millones de personas. Así que, de hecho, este modelo con estos datos sí representa bien lo que está pasando a día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue identificar dónde íbamos a partir en tiempo, cuánto iba a valer la población en ese tiempo y a qué tasa estábamos creciendo en estos momentos. ¿Ok? Entonces, si nuestra población crece a 1,3%, teníamos 15 millones y medio en 2002, en 2021 más o menos deberíamos tener 19.800.000. ¿Ya? Uno puede hacer el detalle, de hecho, con todos los decimales posibles, pero van a salir un montón de decimales, así que tampoco es tan importante. ¿Ok? Otro dato importante es que en general uno hace que estas funciones midan miles de personas o millones de personas, porque así trabajar con decimales no habla de personas que no están, o sea, digamos, no considera personas decimales, así que no tendría sentido. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice un decimal, pero en millones de personas, tiene sentido porque después uno lo multiplica por 1.000.000 y esos decimales dejaron de estar. ¿Ok? Y siguen siendo personas. Digamos, número de personas. ¿Sí? Obviamente esto es un modelo, así que salga 3 personas en verdad no significa nada, sino que es como que podría estar en un margen de error, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Se entendió lo que hicimos con este problema? Sí, profe. Yo por lo menos lo entendí. Bacán. Entonces, la pregunta es, digamos, con esto uno puede empezar a jugar con distintas cosas, porque, por ejemplo, a ver, hay varios modelos que dicen relación con crecimientos o decrecimientos exponenciales. Por ejemplo, si ustedes les preguntaran o les contasen, vamos a hacerle qué sé yo, una tomografía. Bueno, no sé si la tomografía es el ejemplo correcto, pero supongan que les van a hacer algún tipo de escáner que requiere que les inyecten algo, que los pinchen con alguna cuestión para que se vea en el escáner. Esa cosa que les van a poner en el fondo es un material que cuando se le ilumina con la intensidad correcta, Es como brilla. una tinta. Sí, Sí. en el fondo es una especie de tinta, solo que no es tan así. Pero esa cosa va decayendo con el tiempo, o sea, no van a estar brillantes para el resto de sus vidas cuando le inyectan esas cosas. Entonces,
el decaimiento de estas cuestiones se mide también con una función exponencial, ¿ya? Entonces ustedes podrían sacar, por ejemplo, cuánto tiempo se demoran en que esta cosa ya esté, por ejemplo, en el 10% de lo que les pincharon. Y así, ¿ya? Ese tipo de cosas también podría pasar. De hecho, por ejemplo, yo les podría hacer aquí, en este mismo contexto de la población, una pregunta al revés. Yo les podría decir, si ustedes quieren que haya, qué sé yo, 36 millones de personas en Chile, la pregunta es, podría ser, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en tener esa población? Entonces, hagamos ese trabajo. Profe, y uno también lo podría hacer al revés. O sea, porque delante dijimos que el cero era menor que uno, ¿cierto o no? ¿Cómo es eso? El, Porque le ce- el estamos cero, el cero, multiplicando. el cero es menor que uno. Me imagino que te O sea, sí, pues, pero refería al valor de la función en cero, ¿no? sí, eso Sí, mismo. sí, eso lo va a determinar el Ya, pues, numerito. el T es cero, entonces podríamos hacerlo al revés igual, pues, o sea, para ver cuántas personas éramos en tal año. Claro, se podría hacer perfectamente. De hecho, por ejemplo, con este mismo modelo, tú podrías preguntarte cuánta población había el año 2000. Y en el año 2000 sería un año o 2 años antes, que 2002 pusimos como base, ¿cierto? Sí, sería 2 años antes, entonces habría que evaluarlo en -2. Y te serviría para sacar cuánta población hay el año 2000, efectivamente. Eh, pero en el fondo el tipo de pregunta sería lo mismo porque sería identificar cuánto vale T y evaluarlo en ese T. En ese sentido es la misma pregunta, pero evaluando en un punto diferente. Pero sí, puede pasar. Pero yo les hago otra pregunta diferente. ¿En qué año la población sería de 36 millones? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir acá? Es que yo quiero que mi función valga 36. De hecho, no era 36 el número que quería, era 32. Ya, no es que vaya a quedar mejor el número, pero es que quiero que sea el doble de la que teníamos en el año 2000. ¿Ya? Entonces, lo que estamos buscando entonces es PDT, la población en el tiempo, igual a 32 millones. ¿Ok? Esa es nuestra misión. Entonces, ¿cuánto vale PDT? Esta cosa que escribimos aquí arriba. Entonces sería resolver 32 igual a 15.5 e a la 0.013t. Y lo que quiero hacer es despejar la t de acá, ¿ok? Entonces, el primer paso, dejar a la exponencial solita. Voy a pasar el 15,5 dividiendo. Ahí. ¿Vale? 32 dividido en 15.5 da justo 2. Por eso quería ese número para que al menos haya un número agradable entre medio. Y ahora lo que yo necesito es despejar la t de esta ecuación. Entonces, yo aquí tengo la función exponencial. Si yo quiero obtener de vuelta lo que está adentro de la función exponencial, necesito evaluarla en la inversa. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Si necesito la inversa de la exponencial, dijimos que era el logaritmo natural. Entonces, evaluamos la ecuación entera, el logaritmo natural. Y nos va a quedar logaritmo natural de 2 a este lado, y a este lado va a quedar logaritmo natural, exponencial. Lo voy a escribir así ahora para que no quede tan horrible, pero es lo mismo. Ahí. Y el logaritmo con la exponencial se cancelan, así que chao logaritmo, chao exponencial, me quedo con el 0.013t. Y a este lado me quedo con logaritmo de 2. Despejamos la t entonces, me va a quedar que t es 1 dividido en 0.013 logaritmo de 2. ¿Cuánto es esto? No tengo idea, pero podemos sacarlo. Entonces sería logaritmo natural de 2 dividido en 0.013. Esto da aproximadamente 53. No da 53 exactamente, pero da más o menos 53.
¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el t tiene que valer 53, o sea, es decir, esta población se alcanzaría el año 2002 más 53, porque tenemos que avanzar 53 años desde el año en el que partimos. O sea, sería el 2055, más o menos. ¿Ya? O sea, alcanzaría aproximadamente. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir para que esto sí sea cierto? Que efectivamente mantengamos la tasa de crecimiento en 1,3% anual. Si no seguimos creciendo a esa velocidad, entonces a lo mejor si crecemos más rápido nos demoramos menos, si crecemos más lento nos vamos a demorar más. ¿Okay? Pero bajo el supuesto de que de aquí al infinito seguimos creciendo a la misma velocidad, entonces más o menos en el año 2055 deberíamos tener 32 millones de personas. ¿Ok? Entonces el otro tipo de cosas que se pueden responder con esta pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, para la gente que le gustan las cosas como criminológicas, cuando se encuentra una persona, por ejemplo, en un sitio de muerte o algo por el estilo, y necesitan saber cuánto tiempo ha pasado desde que murió, como para saber la hora de deceso, lo que se hace es decir, bueno, una persona cuando muere empieza a perder temperatura, porque uno se mantiene estable más o menos en 36 grados. A medida que pasa el tiempo, una vez que se muere, esa temperatura empieza a bajar. Entonces, lo que hacen es decir, llegan a la escena del crimen, toman la temperatura del cuerpo y dicen, por ejemplo, está a 20 grados, la temperatura ambiente en este momento está a tantos grados, y lo que hacen es, en base a eso, dicen, bueno, la temperatura baja de manera exponencial, plantean su problema y buscan cuánto vale ese tiempo. Sí, obviamente no lo hacen a mano, ellos tienen un sistema que tú le ingresas esos datos y te devuelve el resultado de cuánto tiempo ha pasado desde el suceso, ¿ya? Y esas cosas hacen, por ejemplo, también cuando encuentran un fósil y quieren saber cuántos años tiene ese fósil, lo que se hace es ver cuánto carbono de cierto número atómico tienen, porque o sea, de cierta masa, porque el carbono se va descomponiendo a una tasa exponencial a medida que avanza, entonces uno con esa cosa también puede datar cuántos años han pasado desde que ese fósil se transformó en fósil. Y así, ¿ya? Así que esta cosa puede modelar un montón de situaciones de ese estilo. ¿Ok? ¿Dudas? Lo relevante acá, insisto, es que ustedes más o menos manejen el gráfico y después que puedan identificar estas cosas cuando les dicen que hay modelos exponenciales. En el caso de las bacterias, por ejemplo, lo que suele pasar es que el problema, en vez de estar en base E, estaría en base lo que se multipliquen las bacterias. Las bacterias se suelen multiplicar por 2, entonces lo que sería en el fondo la misma situación, pero en vez de E, estaría el 2. Si les dijeran las bacterias se triplican cada cierto tiempo, entonces en vez de la E estaría un 3. Y así sería el proceso es el mismo, pero cambiando esas letras. Y la inversa de, si quisieran despejar acá, en vez del logaritmo natural, sería el logaritmo en base lo que hayan ocupado. ¿Vale? Esas son las cosas que pueden ocurrir. ¿Alguien había abierto el micrófono? ¿Querían preguntar algo? ¿No? Ya. Vamos a hacer ahora la pausa. Volvemos a las 11:10. ¿Ok? Vale. Ahora nos vamos a pasar a hacer las funciones trigonométricas. Lo último que nos queda de funciones. Y aquí primero hay que entender una cosa. A nosotros nos enseñan a medir en grados, más bien por una cosa histórica, los ángulos, quiero decir. ¿Cuál es el problema de los grados? Que
cuando uno quiere medir en grados necesita un instrumento súper preciso, ¿ya? Y uno no tiene ninguna relación de cómo hacer esa cosa bien, ¿ya? Y los radianes son una unidad de medida que se inventó para que, independiente de cómo sea, en general los ángulos uno los va a medir adentro de un círculo, y la idea del radian es que sea una cosa que sea independiente de cuál sea el dibujo del círculo que yo haga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera medir cuánto vale un ángulo adentro de una cosa, yo puedo dibujar un círculo, suponiendo que puedo dibujar un círculo, y lo que hago para medir en radianes es agarrar una cuerdita, por ejemplo, ponerla en el círculo para que me agarre bien el diámetro, y con eso jugar poniendo y viendo cuánto de esta cuerda cabe dentro del ángulo que se me formó en el círculo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea dibujísticamente? Primero vamos a ver entonces lo que son los radianes. Entonces, la idea de esta cosa es tratar de independizar lo que estoy midiendo del instrumento, ¿ok? Y la idea es, como les dije, la siguiente. Yo tengo una circunferencia, que voy a intentar dibujarla, pero no prometo nada. Ya, ahí, ponele. Está horrible, pero no importa. ¿Y qué es lo que se hace? Es, tomo, pueden tomar el radio o el diámetro, no es muy importante la verdad, porque lo único que va a hacer es, va a aparecer uno el doble del otro. Yo tomo el radio, una cuerda, y lo marco. Y después lo que vamos a hacer es, esa misma cuerda de ese largo, uno la empieza a apoyar aquí. Aquí, una vez, después 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y te va a quedar un cachito. ¿Ya? Y eso es ¿por qué? Porque el radio, o sea, de aquí sale, los radianes son una unidad de medida de ángulos que se construye en base a una circunferencia. ¿Y cómo se hace esa construcción? Como les digo yo, se toma como referencia el radio del círculo y si se extiende una cuerda o si se extienden cuerdas de este largo en el borde de la circunferencia, caben justo 2pi veces. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia suprema de esta cosa? Es que, porque yo no dije nada sobre el círculo, no es relevante el radio del círculo. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque el radio en el perímetro siempre va a caber 2pi veces. ¿Ya? Y por eso es que la fórmula del perímetro es 2pi por el radio, porque esa relación siempre es fija. ¿Ok? Entonces yo haga lo que haga y dibuje el dibujo, o sea, el círculo que ustedes quieran. Si yo les dibujo un ángulo adentro de un círculo y cada uno de ustedes me hace un círculo diferente y hacemos toda la misma raya en la misma parte, ustedes, independiente de cuál sea su círculo, van a poder medir ese ángulo de la misma forma y todos me van a dar el mismo número. ¿Ya? Si uno lo hace con una escuadra, también va a o sea, con un, ¿cómo se llama? Compás se llama la cosa que mide ángulos, ¿no? No me acuerdo. El problema de esa cosa es que intenta hacerse cuadrar en la circunferencia, y como la circunferencia va a escalar, es un problema, ¿ya?
Y la otra gracia es que los radianes, como son largos comparado con largo, quedan sin unidad, o sea, queda un numerito. Así que un radián, un ángulo se mide en eso, un radián, es una cosa, sin unidades extra, ¿ya? ¿Por qué es relevante esto? Porque además el radián es el que define de verdad las funciones trigonométricas, ¿ya? Y todas las propiedades que se sacan de las funciones trigonométricas se sacan midiéndolo en radianes. Cuando uno los mide en grados o en cualquier otra unidad de medida que probablemente a los gringos les guste usar, se pierden esas características, ¿ya? Así que eso es relevante. Entonces, ¿cómo se construye la función seno y la función coseno? Es de la siguiente manera. Función seno y coseno. Se parte construyendo un círculo de radio 1. ¿Ok? Acá es relevante el círculo, o sea, el radio del círculo, porque no queremos que escale. Ya, vamos a poner que aquí está el 1. ¿Ok? Y yo voy y hago un ángulo cualquiera. Este ángulo lo voy a llamar X. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con ese punto de aquí? Este punto está ubicado en la posición coseno de X, coma, seno de X. ¿Ok? Este punto, para ese ángulo, está en esa posición. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que a ese punto, sobre el borde de la circunferencia, se le llama coseno de X, coma, seno de X, por lo que su abscisa no se escribe así. Estoy casi seguro de que no se escribe así. Voy a buscarlo, no quiero cometer un abscisa. Ya lo sabía. Se escribe abscisa. Ahí está. Su abscisa, o sea, la coordenada, la primera coordenada, corresponde a coseno de X y la ordenada, o sea, la segunda coordenada, corresponde al seno de X. ¿Ya? Entonces, esto que nos dicen que el seno es el cateto opuesto por la partido por la... No, eso jamás fue así. ¿Ok? La verdadera forma en la que se define el seno y el coseno es: yo tengo un ángulo medido en radianes y lo que hago es que el punto que cae en la circunferencia de radio 1 le pongo a la primera coordenada coseno de X y a la segunda coordenada seno de X. ¿Por qué es importante eso? Porque los triángulos, dentro de un triángulo yo no puedo tener ningún ángulo mayor a, o sea, puedo tener ángulos muy grandes, pero ninguno va a superar nunca los 180, porque los triángulos dentro del triángulo tienen que sumar 180. No puedo tener ángulos mayores porque no puedo tener ángulos negativos. ¿Ok? Entonces, a través de triángulos, el seno y el coseno se quedan cortos. ¿Vale? Ese es el primer problema. Y yo necesito que estas cosas se comporten como funcionan, entonces me gustaría poder definirlas muy bien.
¿Ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, este punto sobre el círculo yo lo voy a ir poder moviendo, y aquí viene uno de los problemas grandes en general cuando les enseñan trigonometría, que es el tema de los signos. El tema de los signos pasa a ser irrelevante cuando lo definimos atrás del círculo, porque, como yo les digo, la primera coordenada es el coseno y la segunda coordenada es el seno. Cuando yo, por ejemplo, les dibujo un punto acá y les pregunto por este ángulo, el que llega hasta ese bracito de ahí, ese ángulo alfa de ahí, lo que ustedes dicen es que el coseno de alfa vale lo que esté acá. Supongan que este punto de acá está en, qué sé yo, menos 0,8. No, quizás me la voy a jugar mucho si pongo... pongamos que está en menos un medio. Y ahí no tenemos problema. Menos un medio. ¿Ya? Ese ángulo de ahí va a tener coseno, la primera coordenada, que va a ser menos un medio, y va a tener la otra, de hecho en menos un medio no está, pero no importa. Lo importante es que uno mira el punto directamente y responde a esta pregunta, no tiene que calcular nada, ¿ok? Entonces, todas estas reglas que ustedes dicen, el coseno es cateto opuesto y la hipotenusa, no, ¿ok? Entonces, la función coseno es una función que va a quedar definida en R y que va a llegar a, esto es importante, como voy a estar limitado al círculo de radio 1, lo que voy a tener es que esto va a estar entre menos 1 y 1, porque no puedo salirme del círculo. Voy a valer puras cosas que están más chicas que 1, y hasta aquí voy a llegar a menos 1 en la X. Así que voy a ir marcando puntos sobre este eje, y pase lo que pase, no me voy a salir de menos 1, 1. ¿Ok? Entonces, y a la cosa X le enseña coseno de X, que va a ser la primera coordenada del punto. Y el seno va a ser también de R a menos 1, 1. Y a X le va a pasar seno de X, que va a ser la segunda coordenada. ¿Ok? ¿Y por qué se define en todo R? Y esto es lo importante, porque yo puedo decirles y preguntarles cuánto vale ese ángulo de ahí, que corresponde a dar varias vueltas. ¿Ok? Esa es la razón. Y ahora dirán, cuando doy vueltas empiezo a repetir valores. Efectivamente, repito valores. Las dos funciones repiten valores, y eso va dentro de sus propiedades. Pues las dos funciones, la función tiene periodo 2pi, igual que acá. La función tiene periodo 2pi. ¿Por qué? Las dos por la misma razón, porque están definidas de acuerdo a las coordenadas de un círculo. Así que si empiezo a darme vueltas, voy a seguir repitiendo valores, porque tengo que pasar por los mismos puntos una y otra vez. ¿Ok? Y hacia la izquierda se miden, o sea, en sentido horario se miden los ángulos, o sea, antihorario. Los ángulos se miden positivos en sentido antihorario. ¿Vale? Y negativos para el otro lado. Negativos en horario. ¿Ok? ¿Qué viene de acá? Ya está, no tiene muchas más propiedades. La función va creciendo y decreciendo, y esas son cosas que vamos a ver cuando sepamos derivar en verdad. Así que no nos vamos a meter mucho más con este tema. Pero sí es importante saber que, como tienen periodo y están acotadas, no las vamos a poder invertir a menos que restringamos el dominio. Esa es una primera cosa. Segunda cosa, esta gran y destacada identidad fundamental,
pasa a ser un absurdo, porque en el fondo es, si el punto que define el seno y el coseno está sobre una circunferencia de radio 1, significa que lo que tiene que pasar es que el cuadrado de las coordenadas valga 1, porque la distancia entre el 0 y el borde va a ser 1, porque estoy sobre la circunferencia. Entonces esto de que el coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x vale 1, viene directo de la definición. ¿Por qué? Porque es un punto de la circunferencia. Punto de la circunferencia de radio 1 obliga que la distancia al 0 sea 1. ¿Ya? Y la distancia al 0 es justo la raíz de esta cosa. ¿Ok? Así que esto de que la identidad fundamental es súper compleja, no, directamente sale de la definición. Y de ahí se ocupan un montón de cosas. ¿Ya? Y por último, la función que sale, la tercera función trigonométrica que sale definida acá, es la función tangente. Se define como tangente que va de R sin los ceros del coseno a R, y se define como tangente de X igual a seno de X dividido en coseno de X. Ya, hay muchas cosas, en verdad, que podemos hablar, pero lo importante es hacernos el dibujito del seno y el coseno, y con eso podemos responder un montón de cosas. Entonces, la función coseno, si se fijan, vamos a mirar acá el dibujo. Yo estoy en el círculo y el coseno es la primera coordenada, ¿ok? Entonces, cuando yo voy moviéndome desde aquí hacia acá, en ese sentido, lo que va a pasar con la coordenada X es que va a partir en 1 y se va a ir moviendo hacia allá, solo la coordenada X, hasta que llegue acá, a menos 1 cuando estoy en media circunferencia. Y después cuando empieza por la otra mitad de la circunferencia, voy a empezar a devolverme, voy a pasar por 0 y voy a volver a valer 1. ¿Ok? Entonces, en base a tener eso en consideración, lo que ocurre es que el coseno parte valiendo 1, pasa por 0, empieza a valer menos 1 y después se devuelve. Y vuelve a valer 1. ¿Ok? Y después, si sigo dándome vueltas para ese lado, lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo. Y si empezar a girar al revés, bueno, se va a empezar a mover al revés. ¿Ok? Entonces, eso sería el coseno de X. Está, menos 1. ¿Cuándo vale 0? Vale 0 cuando estoy en un cuarto de circunferencia, que es en pi medios. Vale menos 1 cuando estoy a la izquierda de la circunferencia. Cuando estoy a la izquierda estoy en pi. Cuando vuelvo y estoy en la otra mitad, valgo 0 otra vez y vuelvo a valer 1 cuando di la vuelta completa. 2pi. ¿Ok? ¿Dónde están los ceros de esta cosa? Aquí y aquí. Y después, como tiene periodo 2pi, este 0 lo muevo 2pi y me voy a encontrar un 0 acá. Este 0 lo muevo 2pi y me voy a encontrar un 0 acá. Y para la izquierda lo mismo. Y después, el seno. El seno va a ser una cosa similar, pero mirando para el otro lado. Cuando yo empiezo a girar, miro aquí para arriba y para abajo. Cuando yo empiezo a subir, o sea, a girar por este borde para acá, lo que va a hacer la coordenada es que va a empezar de 0 y va a ir subiendo a 1. Y después va a empezar a devolver, va a bajar y va a haber menos 1. ¿Ok? Entonces, si simulamos esa cuestión otra vez, lo que va a ocurrir es que esta es la altura de la cuestión, parte en 0, empieza a subir, llega a 1 y se devuelve. ¿Okay? Después empieza a bajar, llega a menos 1, se devuelve. Y así todo el rato. Y si voy al revés, como voy a estar girando por otro lado, voy a empezar a bajar primero,
Voy a llegar a menos 1 y después voy a empezar a subir. ¿Ok? Bla, bla, bla. Y así. Esto sería el seno de x. Parto en 0, después llegué a 1 cuando estoy arriba, o sea, cuando llevo un cuarto de circunferencia, cuarto de circunferencia es pi medios, vuelvo a 0 cuando estoy a la izquierda, o sea en pi, menos 1 cuando estoy en 3 pi medio, y 0 otra vez en 2 pi. ¿Ok? Lo mismo que acá, aquí hay un 0, aquí hay otro 0. Si muevo este 2 pi para allá, me encuentro con 0 acá. Si muevo este 2 pi para allá, me encuentro con 0 acá. ¿Vale? Entonces, ¿dónde están los ceros, por ejemplo? Los ceros del coseno están en pi medios y moverme en 2 pi con canceta. Me puedo mover para la derecha o para la izquierda. Y están en 3 pi medios. Y me muevo 2 pi. ¿Ya? O si quieren, para juntarlo que no quede tan horrible, este 0 partió en pi medio. Si yo le sumo pi, llego a 3 pi medio. Si le sumo pi, llego al que está aquí. Entonces, estas dos cosas en verdad se resumen como parto en pi medios y me voy moviendo en pi solamente. ¿Ok? Cualquiera de las dos sirven. Lo importante es aprovechar que como la función tiene periodo 2pi, ustedes encuentran un 0 y se mueven 2pi. Para ambos lados, porque es periódica de 2pi. Así que para la izquierda o para la derecha se van a repetir esos ceros. Lo único que tienen que tener en cuenta es revisar si es que estos dos coinciden o no, si los pueden juntar más para que les quede más cortito. En este caso se puede, queda esto. Y en el caso del seno, tienen el 0 en 0, después lo tienen en pi, en 2pi, en 3pi, y así. Así que uno puede hacer una cosa similar y decir que los ceros del seno están en capi, en 0 más capi. No, así que no voy a poner el 0. ¿Ok? Así que son infinitos ceros en ambos casos. Ya, así que ahí hay una muy buena aclaración de por qué esta cuestión no es buena para encontrar soluciones únicas. Encuentran un montón de soluciones, pero cuando encuentran una solución, encuentran infinitas. Ya. Y por lo tanto, entonces sabemos que la tangente es una función que no va a estar definida en todos estos puntos, en estos infinitos puntos. ¿Ya? Y aquí hay dos propiedades que está bueno que conozcamos, pero que solamente va a ser conocerlas, porque demostrarlas es complicado. Que son las siguientes. El seno de x más y es seno de x por coseno de y más el seno de y por coseno de x. Esa es una. Y la otra es que el coseno de x más y es coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. ¿Ya? Esas son propiedades que son importantes para hacer cálculos y cosas así. Y de acá también se puede concluir que hay una relación entre las dos, ¿ya? Que uno puede despejar los cuadrados y empezar a jugar con esas cosas. Por ejemplo, el seno de 2x es lo mismo que 2 veces seno de x coseno de x. Ya, porque es reemplazar y por x, me va a quedar x más x, 2x, y ahí pueden salir esas cosas, ¿ya? Por ejemplo, que el coseno de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y ahí uno empieza a jugar porque esto, como tiene seno cuadrado y coseno cuadrado, la puedes juntar con la propiedad fundamental que es esta y empezar a transformar una en otra. ¿Ya? Esas son propiedades que se ocupan bastante cuando uno está haciendo cálculos con seno y coseno.
Eso. Nos queda mencionar una cosa, el coseno. La función coseno es una función par y la función seno es impar. ¿Ya? Y eso es importante también porque así uno puede sacar propiedades de que si cambia x por menos x, cuáles se comen el signo y cuáles botan el signo. ¿Ok? Ok, eso sería todo. Las inversas del seno y el coseno se pueden definir solo en un pedacito y por lo tanto eso nos limita un poco a responder ciertas preguntas con la inversa. Ahí hay que tener cuidado con que si uno va al gráfico, por ejemplo, uno suele quedarse con el trozo de la función que contiene el cero y que sirve. Entonces, la función seno se invierte alrededor del cero, se invierte aquí, donde no repite valores, en ese pedazo de ahí. Y la función coseno se invierte de aquí hasta aquí. ¿Ok? Y por lo tanto hay que tener cuidado con que cuando uno le preguntan, por ejemplo, cuánto vale el ángulo, cuando está fuera de este rango hay que tener cuidado porque fuera de ese rango uno no se puede volver al ángulo sin pensar. Por ejemplo, aquí no se puede usar la calculadora para devolverse eso. ¿Ok? Pero esos son detalles que en verdad no los vamos a revisar nosotros acá en este curso, así que con conocer las gráficas de dónde están los ceros son las propiedades interesantes junto con estas que están aquí abajo. ¿Ok? ¿Dudas? Vale. Sí, esto probablemente las dudas surgen más cuando uno empieza a resolver ecuaciones, cosas por el estilo, pero como les digo, no es algo que lo vamos a dejar mencionado ahora, pero no es algo que vayamos a revisar en el corto plazo. Así que con que se queden con la idea del gráfico de que como son periódicas no tienen inversa, esas son las ideas que hay que rescatar de esta parte. Ya pues, estamos entonces. Nos vemos la próxima clase. Que estén bien.